¿Listo? Bueno, muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañan esta tarde en este conversatorio, esta conferencia de parte de Conversemos del Teatro Popular Melico Salazar en el marco del 40 aniversario del Taller Nacional de Danza. Agradecerles a todos por su tiempo y compartir esta tarde de miércoles con nosotros. Para mí es un verdadero gusto poder compartir un poco de las experiencias y el trabajo que hemos venido realizando desde el taller en su celebración de este 40 aniversario, y un poco de las experiencias y recopilar buenas impresiones y buenas prácticas de diferentes colegas en diferentes partes de América. Y bueno, para mí es un gusto contar hoy con Gabriela Anadón, que es de Posadas Misiones, Argentina. Muchísimas gracias, Gabriela, en verdad, por aceptarnos esta invitación. Ella es profesora de la Técnica Moderna Cubana, egresada de la Escuela Nacional de Arte de La Habana, Cuba. Es en Técnica Superior de Gestión Cultural también y comunicadora del Movimiento Federal de Danza. También es directora del Festival Movimiento en Foco en Misiones, ¿verdad, Gabriela? Misiones, sí. Misiones hace 4 años, ¿verdad? Que es de videodanza y performance, un poco del trabajo que también veníamos desarrollando en el taller, en estas alianzas que hicimos desde el año anterior, con la participación en la Bienal BAC Madrid, ¿verdad? Y cómo podemos generar estos vínculos con diferentes sectores que puedan compartirnos un poco la experiencia que han tenido con diferentes prácticas, tanto con nuevos formatos de arte escénico en danzas y también con buenas prácticas que se ha desarrollado en la región para fomentar y buscar cómo podemos colaborarnos en el sector y cómo podemos formar parte de este ecosistema, ¿verdad? Que forma las artes escénicas y que la danza poco a poco se va nutriendo y va creando esos caminos y puentes tan importantísimos, ¿verdad? En estos días que poder echarnos la mano, ¿verdad? Entonces, nada, muchísimas gracias, Gabriela, por acompañarnos esta tarde. Sé que ya son pasaditas las 9 de la noche, aquí son las 6 de la tarde, y en verdad muy contento de poder conversar. La idea para esta tarde es hablar un poco de la experiencia que se ha desarrollado en Argentina, donde Gabriela ha sido una activista importante en el movimiento federal en Argentina en danza, ¿verdad? Donde se logró promulgar la ley provincial de danza en Misiones, ¿verdad? Que yo creo que eso para nosotros los trabajadores de la danza, escuchar esos logros por parte de colegas en diferentes latitudes, ¿verdad? Es maravilloso y que también nos da esa ventana a saber todo lo bueno y todas esas cosas, ¿verdad? Que podemos alcanzar como sector y podemos ir trabajando para ir fomentando un poco ese acercamiento a esas prácticas. La idea es poder escucharte, Gabriela, cómo ha sido cómo fue ese proceso, cómo llegaron a consolidar esas iniciativas y cuáles son tus impresiones en esta época y esos retos, ¿verdad? Que se presentaron y que se siguen presentando porque ha de haber para poder propiciar esos buenos momentos, ¿verdad? Entonces, realmente, muchísimas gracias de nuevo. No, gracias a vos, gracias a ustedes como organización, como institución por invitarme. Para mí también es un enorme placer estar comunicados, estar pudiendo entablar esta conversación y colaborar, digamos, sumar, ¿no? Sumar con la experiencia que uno tiene y sumar un poco también con el intercambio entre las cosas que han hecho ustedes y las cosas que hemos hecho nosotros y y ver cómo uno colabora con el otro. Esa es un poco la idea, sumar. Y contanos, Gabriela, ¿cómo fue esa experiencia en esa gestión, ¿verdad? Que realizaban ustedes allá en Misiones para desarrollar un movimiento que terminara en una ley en danza. ¿Cómo fue ese proceso que te llevó a decir, bueno, aquí necesitamos algo que nos ayude a marcar todas esas acciones que conforman
la práctica, la dinámica de la danza. Yo creo que una cosa importante de donde puedo arrancar un poco esta experiencia es que yo vivía en Buenos Aires, en la capital de la Argentina, ¿no? No vivía en Misiones cuando todo esto arrancó. Me parece importante esto porque, bueno, no es lo mismo hablar de una capital, de un país, como es Buenos Aires, que aparte es una capital también muy particular, porque, bueno, tiene mucha movida artística, cultural, que me dio a mí una práctica y una experiencia que después yo llevé a Misiones, ¿no? Para mí eso es importante porque se despertó en mí la militancia o el compromiso, digamos, de relacionar la danza con lo político estando en Buenos Aires, ¿no? Si bien yo soy de Misiones, yo no vivía en Misiones, vivía en Buenos Aires, viví como 20 años en Buenos Aires, casi toda mi carrera la hice en Buenos Aires. Hace 9 años van a ser que yo vuelvo a mi provincia. Entonces, los primeros pasos, digamos, en esta construcción, en esta relación entre la danza y la política, la hago viviendo en Buenos Aires, dirigiendo el área de danza del Centro Cultural de la Cooperación, un lugar también muy particular, que me dio la posibilidad de crear un área de danza con características políticas, con una mirada política. Ahí en ese lugar creé las clínicas de investigación y montaje, en ese lugar creé el programa de danza y políticas, el primer festival sudamericano de danza y políticas. O sea, ahí generé toda una experiencia en la relación entre las actividades, ¿no? Entre estas dos actividades. Eso creo que es fundamental decirlo. Como también en Buenos Aires participé de un montón de colectivos que me fueron enseñando, digamos, cómo era esto de militar por los distintos derechos que íbamos queriendo alcanzar, ¿no? En Buenos Aires hay una experiencia de la militancia en el sector de la cultura bastante vasta, o por lo menos muchísimo más vasta que en Misiones. Claro. Entonces, cuando yo decido volverme a Misiones, y es así estando en Buenos Aires que yo formo parte del grupo fundacional del movimiento por la Ley Nacional de Danza. Lo primero que aparece en la Argentina, que es el puntapié a lo que después pasó, es el movimiento por la Ley Nacional de Danza. Un grupo de personas, de colegas, en Capital Federal, en la capital, que se reúnen y dicen, bueno, necesitamos hacer algo para que la danza deje de estar precarizada y pase a otro nivel, ¿no? Y así fue que iniciamos, con reuniones, con asambleas, invitando a la gente. La verdad es que como yo formé parte de muchos grupos anteriores que nunca crecían, digamos, estaban como un tiempo y después desaparecían, se diluían, pensé que quizás este grupo también iba a durar un tiempo y iba a desaparecer, pero no fue así. Duró muchos años, muchos años. Y eso fue lo que yo me llevé de Buenos Aires a Misiones. De Buenos Aires a Misiones yo me llevé la bandera del proyecto de ley nacional de danza. Cuando llegué a Misiones, pregunté, por ejemplo, cómo se manejaba la comunidad de la danza, dónde se encontraban, dónde se reunían, dónde se intercambiaban, y me dijeron que no, que en Misiones la gente de la danza no se reunía. Y eso fue como, ¿no? Que no había como nada que encontrara a la gente, ¿no? Que hiciera que se tuvieran que encontrar en algún punto. Y eso fue para mí como un vacío muy grande, ¿no? Porque digo, ¿cómo haces para crecer como sector si no te juntás con el otro? Si no reflexionás acerca del que hacer con el otro, si no conocés al otro, digamos, ¿no? Entonces, ese fue como el primer vacío grande. Y el segundo vacío es que era que en Misiones los colegas tenían como poca conciencia cívica de lo que era la militancia política de la profesión, ¿no? O sea, había un compromiso muy grande de los colegas en cuanto a lo artístico, en cuanto a lo que cada uno hacía, en cuanto a, ¿no?, un compromiso, pero no había una conciencia cívica, no estaba creada.
Entonces, todo se resumía de alguna manera al quehacer cotidiano de cada uno y no había una construcción en términos de comunidad y en términos de un sector y de una visibilización sociopolítica, diría, ¿no? En esas dos instancias creo que fue las que tuvimos que trabajar durante muchos años con un plan de formación, diría yo, ¿no? Como un trabajo de hormiga que tiene que ver con instalar una idea. Había que instalar una idea y esa idea partía de una necesidad. Nosotros necesitábamos ser reconocidos y reconocernos como trabajadores de la danza. Ese era el punto de partida. ¿Y qué puedes decir que fue ese detonante? Porque escuchándote, claro, aquí en Costa Rica la mayoría de las iniciativas están centralizadas, ¿verdad? En el GAM, en el Gran Área Metropolitana, donde en escasos kilómetros cuadrados podríamos decir que se encuentra la mayoría de teatros, instituciones que trabajan hacia las artes escénicas, ¿verdad? Y sé que a la diferencia de Argentina, un país tan extenso, ¿verdad? Misiones, que creo que queda como a 1000 kilómetros de distancia, estamos hablando que eso es más 300. de 300 kilómetros de distancia, bueno, eso es 1300. 1300. Wow. Misiones de capital. Claro, de eso, capital. entonces ese sentido también de descentralización, ¿verdad? Que de seguro tuvo que haber sido, ¿verdad? Una característica importante. ¿Qué podrías decir que fue qué detona o qué es ese germen que llega a Misiones, que logras llevar a Misiones, que logra detonar un movimiento, ¿verdad? Y también que lograron entender y reconocer esa necesidad. ¿Cuáles eran esas diferencias y cómo fue ese proceso de llegar hasta ahí? Y pasó algo muy interesante que lo leo hoy a la distancia, ¿no? En ese momento no lo podía leer porque estábamos como encima, pero hoy a la distancia leo que en ese momento cuando empezamos a militar por la Ley Nacional de Danza, había como un movimiento que acompañaba, que era a nivel federal, o sea, había algunas personas en otras provincias que alentaban y luchaban por la ley nacional, pero claramente la idea de una ley nacional estaba ubicada en la capital de la Argentina, claramente. No estaba en las provincias. En las provincias había una o dos personas, ¿no?, que empezaban a sostener o a mirar de lejos eso que ocurría, pero claramente sucedía en capital. La ley de la provincia lo que hizo fue estallar lo federal, fue que hizo que se invirtiera el mapa, y en vez de pasar capital federal al frente, pasó el interior al frente. Claro, eso me imagino que... de mano. ¿No? Dio vuelta el mapa, de una manera maravillosa dio vuelta el mapa, porque ahora estamos en un momento, hoy por hoy, estamos en un momento en donde un montón de provincias están a punto de sacar su ley provincial de danza, te quiero contar, a partir de las elecciones, y la nacional todavía habrá que ver. Con lo cual es posible que nosotros tengamos un montón de leyes provinciales para que después finalmente terminemos conformando la nacional. Qué interesante eso que decís, porque es como también a veces se tiene esta sensación de para poder lograr avances como ese, que realmente son significativos total y absolutamente, se tiene que hacer desde lo veramente, ¿verdad?, central, porque igual ese es como el paradigma que sostenemos, ¿verdad?, en su gran mayoría. Tiene que ver con eso, claro, es como estamos formados, digamos, ¿no? Es lo que pensamos, que siempre todo tiene que suceder en la capital, ¿no? Y entonces, y también muchas veces tenemos un discurso de lo federal, pero las acciones no acompañan el discurso. Bueno, esto fue algo que explotó, o sea, fue algo, digo, que sucedió. Y no solamente sucedió la ley en la provincia de Misiones, sino que sucedió también en Santa Fe, o sea, en zona centro, bastante cercano a Misiones, un movimiento impresionante de danza, que también vino, fíjate vos qué loco, que también vino a partir de que una persona que sale de Buenos Aires, de la capital federal,
y vuelve a su provincia, que fue Daniel Payero, en Santa Fe. Daniel Payero, bailarín de San Martín, bailarín de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, sale de Buenos Aires y vuelve a su provincia. Y al volver a su provincia, arma una movida increíble, arma el Festival Danzar Santa Fe con una movida, mueve, y explota Santa Fe. Entonces se empieza a originar que el mapa empieza como a estar, está todo el resto, digamos, del país mirando estos dos lugares en donde empieza a ocurrir un montón de cosas que no están ocurriendo en la capital o en otros lugares. Entonces, creo que ahí hay una cuestión como de una experiencia que se recoge por ahí en otro lugar y que se traslada una semilla, digamos, a un otro lugar, pero en donde esa semilla no es lo mismo esa semilla en la capital federal que esa semilla en un lugar en donde no tiene otra competencia, explota. Y bueno, fue así como la gente se prendió de esa idea, que obviamente hubo que militarla, ¿no? Que se dio de un día para el otro, pero lo cierto es que digamos, mi llegada a Misiones y mi necesidad quizás en Misiones de necesitar un sector, yo estaba necesitando encontrar una comunidad, digamos, para poder hacer proyectos, para poder hacer cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que esa experiencia de trasladar ese conocimiento de un lado a otro fue muy potente. Y otra cosa que también creo que fue muy potente fue que coincidió todo este proceso con que yo ni bien llegué a Misiones, me nombraron a cargo de un programa que se llamaba Legado Regional, y ese programa lo que hacía era que me daba la posibilidad de viajar a todo el interior de la provincia. Y esto fue muy importante también, porque como vos bien dijiste recién, a veces se centraliza todo, ¿no? Como un grupo de gente que en general está en la capital, y bueno, y esto de recorrer toda la provincia y recorrer todo el interior, a nosotros nos dio la posibilidad de que el proyecto de ley fuera sostenido de alguna manera, invitado, más que nada por la gente del interior, porque era la gente que más necesitaba un cambio. Era la gente que más necesidades tenía. Claro, y eso me da pie a la próxima pregunta. ¿Qué te encontrás cuando llegas a Misiones y empezás a trabajar con esta idea de una ley, de un movimiento cívico con la danza, hacia la danza, ¿verdad? ¿Cómo se recibe eso y cómo se fue organizando esa idea hasta ya ir a lograr a presentar un proyecto de ley, ¿verdad? Que imagino que para lograr ese nivel de coacción, ¿verdad? Entre el sector, hay que consensuar muchas ideas, ¿verdad? Y de los múltiples sectores que sabemos que la danza es, ¿verdad? De las múltiples expresiones dancísticas que existen, desde lo urbano, lo contemporáneo, lo folclórico, ¿verdad? ¿Cómo lograron ese proceso consensual unas ideas para presentar un proyecto como este? Bueno, nosotros viajamos mucho al interior con un equipo, armamos un equipo, con este equipo viajamos al interior, en el interior hacíamos asambleas, íbamos a los estudios, hablábamos con la gente, tratábamos de instalar la idea del trabajador de la danza, hablando con las personas, explicándole a las personas, a los colegas, lo importante de su actividad en el marco de lo social, ¿no? La importancia de la danza en términos políticos y sociales, en términos de la comunidad que mueve y la economía que mueve, ¿no? Todas estas cosas, ponerlas en palabras y charlarlas con los colegas, hizo posible que ellos empezaran a tomar conciencia de esto. Es cierto que yo acá cada vez que hago un evento muevo a toda la comunidad, a la familia, ¿no? O sea, como que empiecen a visionar este tipo de cuestiones fue muy importante. Y después también hacíamos debates en donde hacíamos como lluvias de ideas, en donde pensábamos en la posibilidad de la materialización de un instituto y a través de eso la gente, bueno, iba diciendo ideas, nosotros íbamos anotando,
después las íbamos acomodando. Lo cierto es que hubo que también explicar mucho la diferencia entre un instituto de fomento, una ley de fomento y un gremio. Porque lo primero que la gente hace es decirte como todos los problemas que tiene en términos de lo laboral. Claro, ¿no? claro. Las necesidades concretas que tiene de jubilación, de, no sé, de mejoría en su trabajo, y todo esto hubo que explicar que no correspondía a la ley, sino que corresponde a un gremio, que es otra construcción que también hay que hacer, digamos, pero que en este momento estábamos militando por una ley de fomento, o sea, por un instituto que tuviera un presupuesto que hiciera posible líneas de financiamiento para el crecimiento y el fomento de la actividad. Dícese formación, producción, investigación, infraestructura, ¿no? Toda esa gama, explicar a la gente eso e instalar esa idea. Así que ese fue como el segundo proceso. Una vez que nosotros recorrimos la provincia, tuvimos la lluvia de ideas, la participación de la gente, empezamos a hacer actividades todos los 29 de abril, que son 29A, Día Internacional de la Danza. Claro. Esa fecha, que era ya importante porque siempre se hacían festivales de danza, empezó a cobrar otra dimensión. Tanto la ciudadanía como la gente de la danza empezó a relacionar esa fecha con una fecha en donde se visibilizaba al sector en relación a sus derechos, ¿no? En relación, aparecía la palabra trabajador de la danza en el marco de esas festividades. Esas festividades fueron creciendo mucho, muy apoyadas por el gobierno, a tal punto de convertirse en un evento que hoy por hoy es ley, te cuento. Nosotros sacamos una ley de ese evento. Tenemos un festival provincial del Día de la Danza por ley. Que es otra construcción. Bueno, eso me deja más que claro el nivel de organización, pero ¿cuánto tiempo te tomó o les tomó al equipo? Porque sé que detrás de una movida tan grande hay un enorme equipo de trabajo que ¿verdad? En ese diálogo, en ese escuchar al sector, en compartir con ellos, saber qué les duele, cómo podemos, ¿verdad? Cómo se puede sopesar las diferentes necesidades. ¿Cuánto duró ese proceso de consulta? Eso duró 8 años, duró aproximadamente, 8 años, 7 años, ponele, se sancionó. En realidad el proceso, desde que nosotros presentamos el proyecto de ley, no desde que empezamos a militar, sino desde que presentamos el proyecto de ley a la comisión, al presidente de la Comisión de Cultura de Cámara de Diputados de la provincia. A través de esa figura, nosotros presentamos el proyecto de ley, elaboramos, trabajamos con ellos el proyecto. Eso es interesante también porque ahí aparece que la posibilidad que nos dio también el gobierno a nosotros, el Estado a nosotros. Nosotros escribimos el proyecto de ley. Ellos nos hicieron muy pocas modificaciones, pero nosotros presentamos el proyecto de ley. Y a partir de ahí, en 4 años, fue sancionado el proyecto de ley. Y esa sanción se dio en el marco de una postulación mía a candidata a concejal. Que eso también me parece que es importante decirlo, porque estamos hablando de política. Entonces, hay que entender, ¿no? Bueno, que también están estas cosas de por medio. A mí me ofrecieron ser candidata a concejal, primera en la lista, del partido que en ese momento gobernaba la provincia y que hoy gobierna la provincia, y en el marco de esa campaña sancionan la ley. Claro. O sea que también todo esto se relaciona en algún punto, ¿no? Eso significa también, yo creo que la sensación que yo tengo es que fui puente, que alguien tiene que construir el puente, eso siento, ¿no? Que está el Estado, que está la comunidad, a veces bien, a veces no, y que lo que hay que hacer es construir esa relación, construir un puente, claro, que tiene que ver con
hacer crear lo que no está creado, con apoderarse de lo que ya está creado, ¿no? Apropiarse de lo que ya está creado, ¿no? O sea, tiene que ver con eso, con cómo interactúa el Estado. El Estado es eso, es el gobierno y es también la ciudadanía que es gobernada de alguna manera. Lo cierto es que ellos, lo que me decían es que la ley no iba a salir si no había una verdadera, si no existía la posibilidad de instalar realmente la idea, como que tenía que estar... teníamos que estar muy visibilizados, muy presentes, estar todo el tiempo en los medios de prensa, todo el tiempo, ¿no? Para que se entendiera de la necesidad que había de la creación de esta ley. Sí, ¿y qué podrías decir que es como la esencia de esta ley que se logró instaurar? ¿Qué es lo que, por qué había esa necesidad? Sabemos de una ley viene a darle un margen de acción importante, a reconocer, ¿verdad?, un sector como parte de un ecosistema productivo, de un ecosistema social que aporta, ¿verdad?, con sus conocimientos a hasta todos estos procesos. Pero ustedes, ¿cuál fue ese producto final, verdad? Leyendo un poco la ley, pero quiero más bien que vos nos contés, ¿verdad? ¿Cómo fue y este documento que generaron con esas líneas de acción, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscaban ustedes poder ya enmarcar, ¿verdad? Y poder ya decir, vamos a trabajar en esta línea y con esto nos sentimos cómodos. ¿Qué fue ese producto que salió al final? Yo creo que para nosotros lo más importante fue el reconocimiento del Estado. Como que el primer punto de la ley, ¿no? En donde dice que el Estado nos reconoce como trabajadores de la danza. Eso fue importantísimo, porque nosotros nos reconocimos a nosotros mismos y eso fue un proceso. Pero el abrazo del Estado, digamos, hacia los trabajadores de la danza, porque así sentimos la ley, como un abrazo, ¿no? Una contención, claro. nos hizo sentir que somos parte. Que ya a partir de este momento somos parte, que nos vieron, que nos vimos y que nos vieron. Y Porque qué importante eso de que los vimos. Yo creo que eso también es fundamental. Claro. Primero nos tuvimos que ver nosotros mismos, para que después nos vea el otro. Es así, ¿no? Entonces digo, esa es un poco la construcción, digamos. Para nosotros fue un desafío, pero una vez que nosotros nos vimos y que ellos nos vieron, es como, bueno, estamos nosotros, bueno, a partir de acá vamos a trabajar en políticas públicas para la danza. A partir de acá hemos creado la comunicación real, digamos. Me parece que eso es súper importante. ¿Y qué viene a resguardar esta ley? ¿Qué pasa con esta ley? Se aprueba la ley y ahora ¿qué pasa? Esta es una ley de fomento, se sancionó en el 2017 y este año es el año en donde se va a poner en funcionamiento este instituto. O sea, a partir de la ley se crea el Instituto Provincial de Danza y también se crea el observatorio. Este año nosotros estamos estrenando también, entre tantas cosas, estamos estrenando el Ministerio de Cultura. Nosotros no teníamos Ministerio de Cultura, teníamos en Misiones. En Misiones nosotros no teníamos Ministerio de Cultura, teníamos una subsecretaría. En este momento, este año, nosotros estamos estrenando un Ministerio de Cultura con un ministro de Cultura, que también hace posible, ¿no?, otro recorrido. De hecho, la ley se crea en el marco del Ministerio de Educación y ahora va a pasar al Ministerio de Cultura, ¿no? Nosotros ahora vamos a pasar como a formar parte de otro sector. Este año se pone en marcha, hay que elegir a la autoridad, el gobernador. El puesto de director o directora ejecutiva es un puesto político, lo decide el gobernador, y después hay un consejo directivo que lo define la comunidad de la danza. La comunidad de la danza se registra en un registro de trabajadores de la danza y vota a quienes van a ser sus representantes regionales
¿no? La provincia está dividida en 4 regiones y se votan esos representantes regionales. Esa es Y un poco la idea. forma parte como, ¿no?, de ese consejo directivo, sí, que engloba las este instituto. claro, las decisiones se toman entre el Poder Ejecutivo y entre el Consejo Directivo. Nadie tiene el poder absoluto, es un poder equilibrado entre el poder político y el poder de la comunidad, ¿no? Que eso también es interesante, porque seguimos hablando del puente, del diálogo, ¿no? Claro. ¿Y qué líneas de fomento viene a consolidar este instituto, Gabili? Bueno, en principio nosotros estamos, todavía no se creó el instituto, pero todo el grupo de que militó por ese instituto le presentó al gobernador un proyecto de funcionamiento. Y en ese proyecto de funcionamiento nosotros le pedimos al gobernador que se creen, en principio, 5 líneas de financiamiento. 3 que las tomamos como las 3 líneas más importantes, y 2 por ahí un poco menos en términos de inversión, hablo, ¿no? Las 3 primeras líneas son formación, investigación y producción, y las otras 2 líneas son infraestructura y pasajes. Estas serían como las 5 líneas de fomento que a nosotros nos gustaría crear en el instituto, más allá de después, por supuesto, las planificaciones de políticas culturales, o sea, festivales, redes de festivales, acciones, ¿no? Pero básicamente lo que necesitamos es que esas 5 líneas se creen, porque lo que necesitamos es que el dinero que vaya a estar en el instituto, que vaya a poner el gobierno, tenga líneas directas de bajada y de aplicación al sector. Y todas estas líneas que me estás comentando fueron de ese mapeo que se logró hacer con el sector durante esos 8 años de trabajo, de estar negociando. Eso fue como ese listado de necesidades más puntuales que ustedes lograron plasmar o recopilar Totalmente. Y también hemos tomado otras instituciones como modelos, ¿no? Obviamente, no es que creamos nosotros la pólvora, por así decirlo, sino que nos basamos también en otras instituciones que ya existen, inclusive a mí en lo particular, y también siempre hubieron muchos colegas de otros lugares que me estuvieron apoyando también en el armado más fino de la ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que son los centros coreográficos de París fue algo que a nosotros nos pareció muy inspirador, porque Misiones es un lugar de frontera. Misiones tiene frontera con Paraguay, tiene frontera con Brasil, entonces, y tiene a la vez es como el corazón del Mercosur, le decimos. Entonces, para nosotros era muy importante que según la región de la provincia, que tiene particularidades muy distintas unas a otras, eso se pudiera potenciar más que entender una práctica de unificación, ¿no? Que es lo que suele suceder, ¿no? Lo que suele suceder es que hay como una intención de que todo se parezca, o de que todo vaya como por un mismo carril. Nuestra idea era potenciar cada región con sus particularidades. Si vos te vas a la frontera con Brasil, se bailan más determinadas danzas, se bailan de determinadas maneras, se habla un determinado lenguaje, ¿no? Si te vas para el lado de Paraguay, es otra cosa. Entonces, ¿cómo eso podía ser dinámico y podía ser potente? ¿Cómo podemos potenciar las diferencias como algo que para nosotros es lo más rico de nuestra cultura, ¿no? Es lo más potente que tenemos, es esta variedad, este crisol de raza. Claro, por supuesto. ¿Y cómo han sido estos 3 años? ¿Cómo ha sido con el sector? ¿Cómo el sector ha acogido, verdad, desde el 2017 que nos contabas que estaba esta ley? ¿Cómo ha sido ese proceso, verdad? ¿Cómo se ha ido? Ha sido difícil. Ha sido difícil. Yo te decía hoy antes que arrancáramos, y me parece que es interesante decirlo porque habla de una experiencia que para mí realmente relacionarme con los funcionarios o con el Estado, con el gobierno, digamos, no fue complejo.
en absoluto fue complejo, para nada, digamos, o sea, siempre las puertas estuvieron abiertas, siempre sentí que había una mirada de proyección, de visión, ¿no? Hacia lo que uno iba y proponía, y había ganas también de hacer cosas, ¿no? Yo sentí eso desde el gobierno. Pero costó mucho la construcción del sector, costó mucho. Y yo te voy a comentar por qué creo que costó mucho. En mi provincia, yo creo que siempre la danza estuvo relacionada fuertemente con nombres y apellidos, siempre. O sea, siempre que se habló de danza en Misiones, se habló de tales personas. Es la primera vez que eso se disipa y aparece la comunidad de la danza. Ya no hay más nombres y apellidos, aparece la comunidad, ¿no? Aparece el sector, ¿no? Y esto obviamente, bueno, tiene sus cuestiones también, ¿no? Digo, ¿no? Vos tenés a las personas que tienen nombre y apellido, digo, no le gusta que su nombre y su apellido desaparezca, no le gustan, digo, las relaciones, todo lo que tiene que ver con una comunidad que significa como borrarse para estar entre, ¿no? Los colegas, hay veces que cuesta, ¿no? Somos personas que tenemos egos grandes, somos artistas. Entonces, hubo que trabajar mucho también en lo humano, Claro. ¿no? De cómo podíamos encontrarnos, de cómo podíamos reconocernos. Y creo que es importante también porque, como todos los lugares, y aquí en Costa Rica, la creación de estos espacios, de estas, como el Taller Nacional de Danza, con 40 años de historia, ¿verdad? Siempre hay una historia viva, ¿verdad? Que crece y con toda una generación que fue visionaria, ¿verdad? Y que buscaba siempre desarrollar estos espacios que poco a poco se va adaptando y a estas nuevas necesidades, ¿verdad? Que empiezan a surgir con la sociedad misma, ¿verdad? Con los mismos Porque sectores. hay un cambio de paradigma, digamos, que es un cambio histórico que va más allá, digamos, de vos y yo, es un cambio de cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, en ese cambio de paradigma, digamos, hay muchas cosas que van desapareciendo o nos tenemos que empezar a acomodar a nuevos formatos, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es el trabajo que estamos haciendo. Acá también hubo un cambio muy grande la política. Acá también nosotros hemos notado estos últimos años que los funcionarios políticos tienen una relación con la comunidad y una cercanía y un diálogo con la comunidad que antes no se daba tampoco tanto, ¿viste? Esa cosa emplearia o de participación comunitaria. En general, antes los políticos estaban más distantes, por así decirlo, de la comunidad. Hoy por hoy me parece que empezamos a hablar de otro paradigma de relación entre estas dos partes del Estado. Claro, para los que nos acompañan recién, hoy estamos conversando con Gavilía Nadón de Misiones Argentina, que es profesora de la técnica moderna cubana, egresada de la Escuela Nacional de Arte de La Habana, Cuba, y técnica superior en gestión cultural, comunicadora regional del Movimiento Federal de Danza y directora del festival Movimiento en Foco, hablando un poco de la danza con este papel, ¿verdad?, cívico y parte de este ecosistema social que ha sido tan cambiante, y en los últimos meses creo que esa es como la palabra que mejor describe, ¿verdad?, un poco la incertidumbre y el cambio y la adaptación, esa resiliencia que hemos tenido que desarrollar todos los sectores, ¿verdad? Y desde todos los ámbitos, tanto lo público como lo privado, ¿verdad? Y esa relación, ese contrato social, por decirlo de alguna manera, que se tiene entre el Estado, entre los sectores, porque ha sido un verdadero reto, creo que para todo el mundo. Creo que la generalidad que he escuchado en diferentes espacios, webinars, y ahora que hay tanta información a solo un clic de distancia, ¿verdad? Que a veces uno o una se siente un poco abrumado, ¿verdad? De ver cómo se puede, ¿verdad? Creo que mucho de lo que he logrado discernir de las conversaciones que he escuchado, ¿verdad? Y escuchándote también, es ese repensar de nosotros, del sector de las artes escénicas, de la cultura, de la danza, con nuestra relación entre nosotras, entre nosotros, entre el otro, ¿verdad? Otro privado, otro Estado,
¿verdad? Y cómo podemos nosotros ir morfando y ir buscándonos, ¿verdad? Para generar esos puentes. Me encantó eso que decías, ¿verdad? De generar esos puentes, porque yo creo que mucho de esta resiliencia en este contexto y en América Latina, ¿verdad? Que es tan particular, necesitamos buscar esa forma de ser ese pueblo que avanza sin pies, que camina sin pies, ¿verdad? Sí. Que es, No, que es nosotros en la danza tenemos muchas preguntas todavía, ¿viste? Somos un sector que yo creo que todavía tiene mucho por contestarse. El otro día pensábamos, por ejemplo, que nombrábamos en un currículum, estábamos en un proceso de formación y decíamos, bueno, en el currículum, ¿cómo te nombrás? ¿No? Entonces uno decía coreógrafo, docente, gestor cultural. No, y vos decís, qué loco, ¿no? Porque, por ejemplo, un médico no se le ocurriría poner que es médico si no tiene el título. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con nuestra experiencia laboral que no están definidas todavía, digamos, ¿no? O sea, procesos de nuestro saber y de nuestro conocimiento que no tenemos, que es incierto para definirlo, ¿no? Y todo eso también tiene que ver con cómo nos planteamos económicamente, ¿no? Dentro de una industria. ¿Qué somos? Claro, y eso me da pie a la otra pregunta que te quería hacer. Ya ha pasado todo esto, ¿verdad? Este proceso de casi una década, ¿verdad? Que has estado liderando. ¿Cómo ves la próxima década, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo ves ese movimiento, ¿verdad? Y con los nuevos escenarios que se plantean, ¿verdad? ¿Cuáles son esos nuevos retos que has logrado poco a poco, ¿verdad? Sabemos que estamos a las puertas, están a las puertas de ya la conciliación de este instituto que de seguro ha de ayudar enormemente a todas esas necesidades que apuntabas de formación, capacitación, ¿verdad? Auspicios, a procesos creativos, ¿verdad? Ese rescate de patrimonio también tan importante y tan rico que Argentina y realmente toda Latinoamérica cuenta, pero ¿cómo sería o cómo lográs ver eso que viene, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos retos que te saltan a la vista ahora, ¿verdad? Y que aún no es una realidad. Lo que viene para mí va a ser maravilloso seguramente, porque lo que yo siento es que nunca nos miramos tanto como argentinos, los colegas de la danza. Es la primera vez que estamos, en vez de mirar afuera, estamos mirándonos adentro, digamos. En esta construcción del Movimiento Federal de Danza que inició en noviembre del año pasado, que se conformó y que ya se conformó de una manera federal, porque como ya te había dicho, se había dado vuelta el mapa, o sea que ya comenzamos con un movimiento federal que se iniciaba en Misiones, en Santa Fe, en otros lugares. Lo que está pasando hoy por hoy en Argentina es que hay el movimiento federal de danza, dicen las personas que saben, que es el movimiento que más ebullición y más crecimiento tuvo en el proceso de la pandemia. Acá explotó el movimiento federal de danza. Fue uno de los movimientos y de las organizaciones que más contundencia tuvo en el marco de la pandemia. Y lo que se está haciendo en términos de organización en las regiones y en las distintas provincias es imposible de explicar, es histórico, es histórico. O sea, la danza acá en Argentina está en una ebullición en este momento increíble, pronta a salir la ley en Santa Fe, pronta a salir la ley en Tucumán, pronta a salir la ley en Entre Ríos, o sea, ¿no? De pronto estalla. Con lo cual, todo eso, más ya un instituto en marcha, que seguramente va a estar relacionado con todo eso que pase a nivel nacional, por supuesto, como debería ser, habla de que hay muchos proyectos que se vienen muy importantes en la danza, históricos, ¿no? O por lo menos yo lo veo así. Por ejemplo, algo que creo que nos debemos y que hace rato que estamos mirando la escritura de la danza, de la historia de la danza de Argentina, ¿no? Ese acto político de construir la danza, que viste que cuando uno va a estudiar danza, no sé si te pasó teoría de la danza, aparece siempre Europa, Estados Unidos, Europa. Claro. Esas son como las referencias que tenemos occidentales. Sí, sí, claro, claro. históricamente de todo, de todo. ¿no? Sí, Entonces, sí, 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 sí. es como, digo, vamos a tener la posibilidad de escribir la historia de la danza de Argentina, ¿no? Y esta posibilidad
necesidad hoy por hoy de estar todo el tiempo en comunicación entre todas las provincias, sabiendo qué pasa en otro lado. Me parece que eso creo que es lo mejor que ha surgido de todo esto, ¿no? Esta cuestión identitaria a nivel país, ¿no? Somos danza y somos danza argentina, digamos, ¿no? Así como trabajando hoy por hoy para nosotros. Así que, bueno, creo que lo que se viene tiene que ser maravilloso, seguro. Más allá de la situación que estamos viviendo, obviamente, y de lo que vaya a pasar, por supuesto, con nuestra economía, bueno, un montón de cosas que uno ya sabe, pero viste que también nosotros somos creativos y en épocas de crisis solemos buscar ponernos más creativos todavía. Sí, 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 es como una necesidad que, ¿verdad? Que los mismos sectores, poco a poco, y ahora creo que se ve en todos los países, ¿verdad? Esas formas, es complicado y es difícil, realmente los sectores, el sector independiente, por supuesto que ha sido de los más, aquí en Costa Rica, tremendo. claramente golpeado, ¿verdad? De las actividades que primero se paralizan por el tema de la pandemia y las últimas que probablemente... Y las últimas que arrancan. Exacto, entonces todo esta capacidad de resiliencia del sector, ¿verdad? De buscar generar otras formas, ¿verdad? De poder sostenerse. Exacto, de sostenerse, creo que realmente ha sido maravilloso y con una capacidad creativa impresionante, ¿verdad? En todos los ámbitos, que yo creo que ese boom creativo de unión, ¿verdad? También aquí en el país ha pasado que muchas organizaciones se han unido aún más, se han buscado la manera de colaborarse, ¿verdad? Algo que decías que yo creo que es muy importante también, esa idea de reconocernos en cuál es, en ese círculo virtuoso, ¿verdad? Emprendedor, cuál es nuestra figura, la figura del gestor, la figura del creativo, la figura, ¿verdad? Es eso que decías para nosotros, que estamos acostumbrados a hacer todo, ¿verdad? Por temas económicos, por temas así en el sector independiente funciona, ¿verdad? Uno soila, como decimos aquí, ¿verdad? Terminamos tratando de abarcar, pero esa especificidad también, y que creo que se logra ver mucho en esa propuesta de ley, donde leía que se reconoce ya la figura del coreógrafo, el director, el docente, el ensayador, el investigador, el productor, ¿verdad? Que a un final forman parte de toda esa cadena, de toda ese proceso de construcción de lo que uno logra ver, ¿verdad? Totalmente. Y algo que decías que me cala mucho es esa relación con otros sectores históricos como educación, el tema salud, ¿verdad? Cómo plantarnos y hablar con esos sectores. Tanto para dar a esos sectores tan importantes, ¿verdad? Para decir, colaborar con temas educativos. Aquí en el país se ha hecho una gestión importante en poder vincularse en otros proyectos, ¿verdad? Con el Ministerio de Educación Pública, con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Con algunas iniciativas que podamos reconocer la danza como una herramienta que viene a potencializar, porque realmente es así, ¿verdad? Llega, y el otro día lo escuchaba en un maestro español que decía que parte de la pandemia, el reto que tenemos es buscar esos nuevos aliados históricos que la cultura siempre ha tenido. Dar un poco esta idea de ornamento, que es vital también, ¿verdad? De creación, de disfrute, de expresión creativa, pero también la vinculación social, que lo dijiste, y me gustaría rescatar eso, que de ese papel que tiene la danza, las artes, ¿verdad? Con el desarrollo social, ¿verdad? Los diferentes ámbitos. Que creo que a mí me parece súper importante eso, porque aparte también creo que estamos viviendo un momento histórico en donde hay muchas cosas que están en crisis, ¿viste? La educación es una de ellas, por lo menos acá en Argentina, digamos. Entonces, ahí es donde me parece que el arte tiene mucho para proponer, digamos, tiene mucho para dar. Ni que hablar de la salud. Es como que nosotros de alguna manera estamos relacionados con un montón de otros sectores, Lo que hay que hacer es evidenciarlo, empezar a nombrarlo, porque también nos cuesta bastante la sistematización de lo nuestro, la escritura de lo nuestro, y entonces también es difícil a veces, ¿no? Claro, es muy importante. Si uno no puede saberse y escribirse,
y generar metodologías, es difícil poder hacer intervenciones en otros sectores, ¿no? Entonces, yo digo, me parece que hay mucho todavía por hacer y eso está bueno. Tenemos que ir generando, ¿no?, formatos que nos permitan tener cada día más reconocimiento en los distintos sectores. Para mí eso es una materia pendiente también. ¿Cómo podemos, desde el instituto y desde las leyes, cómo podemos hacer para potenciar todas esas otras profesiones que, por ejemplo, no están casi potenciadas? Porque lo que nosotros nos dimos cuenta con esta crisis, o ya lo sabíamos, es que somos todos docentes, porque todos vivimos de la docencia. No hay otra posibilidad laboral. Entonces, digo, más allá de que sea algo que te guste o que no te guste, nuestra economía pasa por la docencia, y eso habla de que no hay desarrollo en la investigación, que no hay desarrollo en el campo coreográfico, de que no hay desarrollo en el campo de la dirección, de que no, todos esos otros aspectos son aspectos que todavía hay que desarrollarlos dentro de una economía, ¿no? Claro, que a un final creo que eso es parte de ese trabajo, ¿verdad? Ese reconocimiento del sector, de poder saber cuáles son estas otras áreas de oportunidad que se nos presentan, porque aquí pasa igual, ¿verdad? Aquí los profesionales en danza, en su gran mayoría, la docencia es la salida más viable, más económicamente viable, ¿verdad? Y creo que parte de eso es ese buscar esos otros encadenamientos productivos que se pueden dar, ¿verdad?, entre el mismo sector, entre lo privado, entre lo estatal, ¿verdad?, para fomentar que poco a poco podamos ir balanceando, ¿verdad?, esos procesos y incorporarlos dentro de otros sectores que, como bien decías, históricamente la danza lo hace. Yo creo que nadie cuestiona el impacto vital que tiene, ¿verdad?, en prevención de problemas psicológicos y demás que la danza tiene. Aquí en Costa Rica, en el Taller Nacional de Danza, tenemos un programa que es del Centro Cívicos por la Paz, junto con el Ministerio de Justicia y Paz, un programa que aborda la prevención de la violencia en el eje de seguridad humana, de la política pública, prevención de la violencia, y utiliza la danza como un instrumento para el desarrollo de habilidades blandas, de habilidades para la vida, ¿verdad?, para construcción de eso que solo las artes te lo dan. No importa, ¿verdad?, que el chico o la chica decida ser ingeniero, ser doctor, pero hay un aporte que le da la experiencia escénica, la sensibilidad artística, ¿verdad? La conciencia corporal, la conciencia ¿no?, de la autonomía del cuerpo y del respeto del cuerpo del otro, que son cosas que trabajamos, que eso evitarían, tantas cosas evitaría, ¿no?, la conciencia del propio cuerpo, ¿no? Claro. ¿No? Cómo te trabaja el ego, cómo te trabaja creer en vos, ¿no? Creer en vos, en tus logros, sentirte cada día más seguro con vos mismo. Bueno, digo, podríamos evitar un montón de situaciones que se generan por esas ausencias. Sí, claro, hablar, estoy segura. Creo que se evidencia enormemente, y más ahora en estos tiempos de pandemia, de confinamiento, ¿verdad?, esa necesidad de ese contacto. ¿Qué hacemos con el cuerpo? Claro, porque llega un momento, ¿verdad?, que las personas como que no saben que esa conexión con su cuerpo, con su ser, ¿verdad? ¿Qué hago yo con esto? ¿Verdad? ¿Cómo lo manejo? ¿Verdad? ¿Cómo puedo tener esas otras salidas, ¿verdad?, para crear? Yo creo que ya para ir finalizando, en verdad, y agradecerte nuevamente por el espacio y contarnos un poco. Aquí podríamos hablar mil cosas más, ¿verdad?, de diferentes temas, que yo creo que realmente la experiencia que en Argentina, en Misiones, con esta ley, con este proceso, ¿verdad?, que yo creo que nos deja también de enseñanza, y qué rico conversar con vos, que has tenido esa oportunidad de pasar por esas etapas tan importantes, y ese diálogo entre el sector, entre lo político, ¿verdad?, que a veces se puede sentir ajeno, ¿verdad?, ante la misma actividad artística, que a un final es parte de un ecosistema
que si logramos ir coaccionando, ¿verdad? Y sabemos que es un proceso, como bien lo decías, a mediano largo plazo, ¿verdad? Estamos hablando que llevó más de una década consolidar un movimiento de esta magnitud, de esta envergadura, y también las posibilidades de ir aprendiendo de estas buenas prácticas, ¿verdad? Para ir consolidando todo esto nuevo que se presenta y que nos presenta la situación en la que estamos viviendo, ¿verdad? Y también sentirnos acompañados. A veces yo creo que eso es importantísimo, saber que en otros países, ¿verdad? Sudamérica con su tradición también de movimientos sociales, ¿verdad? De búsqueda de esos derechos, impregna mucho, ¿verdad? Claro, sí. A todas las Américas esa voluntad, ¿verdad? Yo creo que eso es vital, en ese reconocernos, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Nosotros acá también estamos todo el tiempo pendientes de los logros de Paraguay, pendientes de las situaciones y los logros de Brasil, digamos, tenemos colegas en todos esos lugares. Bueno, nosotros que estamos compartiendo en la Red Iberoamericana de Videodanza, de festivales de videodanza, ahí tenemos muchos compañeros en un montón de lugares, y también ahí se da, ¿no?, esta posibilidad de compartirnos y compartir experiencias. Así que está bueno, sí, de eso se trata, de ir sumando. Pues Gabili, de mi parte, muchísimas gracias, ¿verdad? Por compartirnos esta noche, allá ya pasadas las 10 de la noche, creo que son, ¿Sí? van a ser 10 de la noche. No, van a ser 59, faltan 2 minutos para ir. Aquí estamos ya llegando a las 7 de la noche, ¿verdad? Pues en verdad, desde el Taller Nacional de Danza, desde el Teatro Popular Mérico Salazar, un honor, ¿verdad? Un placer conversar con vos. La verdad, yo creo que todas estas buenas experiencias en un tiempo como el actual en que estamos pasando, ¿verdad? Aquí en el país igual, estamos en una coyuntura que nos demanda, ¿verdad? Una participación consciente, ¿verdad? Una participación propositiva, y tratar de estar colaborándonos desde un punto de vista que nos logre todos y a todas salir a flote en esta situación. Creo que es sumamente esperanzador y de muy buena acogida tener la oportunidad de escuchar que esas buenas cosas, ¿verdad? Que pasan otros. Les contagio. Por favor, gracias. Pero en verdad te agradezco y sé que hablo por muchos, la oportunidad, felicitarte también porque sé que ha sido un proceso largo, y la verdad es vital también ese compromiso, ¿verdad? De personas para poder promover esto y que se llegue a una realidad, porque al final eso no es ni por vos, es por todo un sector, un movimiento. No es por mí, es por mi hijo, por ejemplo. Eso sí, yo tengo un hijo bailarín. Así que es un legado que le quiero dejar. Entonces, realmente, en verdad, muchísimas gracias de parte de todo el equipo aquí del Mérico Salazar, y espero que podamos seguir conversando y en la próxima vez que nos veamos ya te pueda decir los avances que tengamos nosotros. Bueno, sí, por supuesto que sí. Bueno, yo también les agradezco muchísimo, para mí también ha sido un honor y también muy grato poder conversar contigo. Y bueno, y seguimos, obviamente que seguimos, porque seguramente la Redir nos va a dar que hablar también, y bueno, y vamos a estar ahí conectados, Costa Rica, con Misiones. Pues ahí buscaremos la manera de continuar, ¿verdad? Sí, creando, totalmente, ¿verdad? Y poder ir fortaleciendo toda estas alianzas que son vitales, ¿verdad? Y también conocer unos con otros y poder colaborar. Un abrazo enorme a Costa Rica, que he tenido la fortuna de conocer, que te he contado, que cuando fui al Festival de Jóvenes Coreógrafos, así que un abrazo grande a Costa Rica, que me encanta, me encantó conocer, y bueno, y ojalá tenga la posibilidad de ir otra vez para allá. Pues esperemos que sea, aquí te recibimos con los brazos abiertos. Un abrazo, Gabili, en verdad. Abrazo grande. Cuídate mucho y muchísimas gracias también a todos los que nos han acompañado en esta noche, y muchísimas gracias por compartir con nosotros. Que esté muy bien. Gracias. Beso grande a todos. Chao.